Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, bueno, suena conocido, pero le daremos una vuelta diferente, la automotivación. Tenemos un material muy interesante de la Orden Franciscana Seglar, N.A. Nuestra Señora di Tati, y no habla solo de tener ganas, sino de cómo usar nuestra energía emocional, o sea, nuestros deseos, pasiones, para fines constructivos. Fines que estén conectados a un propósito que de verdad nos llene, que nos haga crecer, personal y espiritualmente también. Así es, la propuesta central de estas fuentes es, la verdad, fascinante, porque une la psicología de la motivación con una dimensión trascendente. No se trata solo de lograr metas porque sí, sino de dirigir nuestra fuerza interior, esta pasión, hacia proyectos que construyan, buscando un crecimiento que sea integral, inspirado en valores que, bueno, en este caso en particular, son franciscanos. Es como ver la motivación como un puente, ¿no?, entre lo que deseamos y lo que consideramos valioso a un nivel más profundo. Entonces, nuestra tarea hoy, nuestro análisis profundo, será desentrañar qué significa realmente esta automotivación con propósito. ¿Por qué dicen que es tan potente? ¿Qué pasa cuando nos falta esa chispa bien dirigida? Y claro, lo más importante, ¿cómo podemos cultivarla en nuestro día a día? Vamos a usar la figura de San Francisco de Asís como un hilo conductor. ¿Te parece? ¿Empezamos a desglosar esto? Perfecto. A ver, primero definamos bien el concepto. La fuente habla de la automotivación como esa capacidad, esa habilidad, digamos, de movilizar nuestra energía emocional, lo que nos apasiona, lo que preferimos, nuestros impulsos más fuertes. Pero ojo, no de cualquier manera, sino para impulsar metas positivas, metas que nos den un sentido, que nos ayuden a crecer en todas nuestras dimensiones como personas. O sea que no es solo el impulso inicial, el arranque. ¿Verdad? Es algo más sostenido en el tiempo. El material, de hecho, identifica objetivos clave al desarrollar esta habilidad. Uno es justamente dirigir esos deseos hacia metas constructivas. Es decir, no se trata de reprimir la pasión, sino de encontrarle un cauce. Canalizarla hacia proyectos que nos edifiquen, que nos hagan mejores personas, y también espiritualmente, alineados con lo que sentimos que es nuestra vocación, nuestro llamado, por decirlo así. Exacto. Y eso nos lleva directo al segundo objetivo importante: mantener esa motivación a largo plazo. Porque, bueno, el arranque entusiasta es bastante común, ¿no? Pero la verdadera automotivación con propósito implica perseverar, implica encontrar esa fuerza interior para seguir adelante incluso cuando aparecen, bueno, los obstáculos, las dificultades o cuando el camino se pone cuesta arriba. Porque el para qué, el propósito, es más grande que esa dificultad puntual. Aquí entra un punto que a mí me parece crucial y que creo que diferencia este enfoque de otros. Es el equilibrio entre el deseo personal y un propósito superior. La fuente insiste mucho en esto, que las pasiones deben servir no solo a nuestros logros individuales, ya sean personales o materiales, sino también al bien de los demás, a una misión que nos trascienda. En este contexto, claro, se habla de una misión cristiana, pero la idea de conectar lo personal con algo más grande es muy potente en sí misma. Totalmente. Y no se trata de anular el yo, para nada, sino de integrarlo en algo mayor. Y el cuarto objetivo clave que mencionan es fomentar la autoeficacia. Esto es, ir construyendo confianza en nuestras propias capacidades a medida que vamos alcanzando metas significativas. Aunque sean pequeñas al principio, no importa. Cada logro, por pequeño que sea, alimenta la motivación y la confianza para el siguiente paso. Se crea como un círculo virtuoso. Es esa sensación de puedo hacerlo. Y además vale la pena el esfuerzo. Bien, entonces tenemos dirección constructiva, perseverancia, equilibrio con un propósito mayor y confianza creciente. Ahora, ¿cómo se ve esto en la práctica? En la vida real. Y aquí es donde la figura de San Francisco de Asís, como decías, se vuelve tan relevante en el material que estamos analizando. Su vida la presentan como un caso, paradigmático de esta automotivación con propósito. Exactamente. Si analizamos su vida desde esta óptica, vemos varias cosas. Primero, la pasión dirigida a un propósito mayor. Francisco era un joven, con muchísima energía. Hijo de un comerciante rico, con deseos de fama, de aventura, lo normal, ¿no? Pero algo cambió en él.
Renunció a todo eso y canalizó esa misma intensidad, esa misma pasión, pero hacia servir a los más pobres, a los leprosos, a reconstruir iglesias abandonadas. Su pasión no desapareció, Se reorientó radicalmente hacia vivir el Evangelio de forma casi literal. Y la fuente destaca que este tipo de motivación, la que está enfocada en un propósito trascendente, tiende a ser mucho más resiliente. Y esa resiliencia se ve clarísima en el segundo punto que analizan, la motivación sostenida ante la adversidad. Porque Francisco no tuvo una vida fácil después de su conversión, para nada. Enfrentó el rechazo de su familia, la pobreza más extrema, enfermedades, incomprensiones incluso dentro de su propia orden. Su motor no era la recompensa inmediata, ni el aplauso, ni la comodidad. Su perseverancia nacía de un compromiso profundísimo, casi visceral, con su ideal. Un ideal basado en un amor muy intenso por Dios y por toda la creación. Y esto se conecta directamente con el tercer punto, el equilibrio entre el deseo personal y el servicio. Francisco consiguió alinear sus anhelos más profundos, sus deseos, con el mensaje del Evangelio. Su motivación no era egocéntrica. Él buscaba ser un instrumento de paz, de fraternidad. Toda su energía estaba puesta al servicio del bien común, entendiendo bien común como el bienestar de los demás y la alabanza a Dios, no su propio engrandecimiento. Y hay un elemento más que la fuente subraya, y que es muy distintivo de esta perspectiva franciscana, ¿verdad? Sí, y es fundamental para entender la visión completa que presentan, la acción del Espíritu Santo, o si queremos llamarlo la gracia divina. El material enfatiza que la fuerza de Francisco, su aguante, su claridad, no provenían únicamente de su voluntad humana. Él no era un superhéroe por sí mismo. Se nutría constantemente de la oración, de la contemplación. Era esa conexión profunda la que, según esta visión, le daba inspiración, coraje y perseverancia. Lo presentan como una sinergia. El esfuerzo humano, que es indispensable, pero potenciado por una fuerza espiritual. Y esto, claro, nos invita a considerar que, en nuestra propia búsqueda de motivación, quizá también podemos encontrar una fuente de fortaleza más allá de nosotros mismos. Es una perspectiva muy poderosa, la verdad. No solo se trata de encontrar un propósito elevado para nuestras pasiones, sino también de reconocer que, quizás, no estamos solos en el esfuerzo por mantenernos fieles a ese propósito. Combina la psicología humana con una apertura a lo trascendente. Exactamente. Y es esa combinación la que, según la fuente, genera beneficios profundos y duraderos en la vida. Hablemos de esos beneficios entonces. Si logramos cultivar esta automotivación con propósito, ¿qué podemos esperar? El material sugiere que impacta positivamente en casi todas las áreas de la vida, ¿no? Integrando lo humano y lo espiritual. Así es. En lugar de hacer una lista larguísima, podemos agruparlos. Por ejemplo, a nivel personal, se habla de una mayor claridad. Claridad sobre el sentido de la vida. También una autoestima más sólida, pero ojo, basada en el propósito, en sentirse alineado, no solo en los logros externos. Y una notable resiliencia ante los golpes, las dificultades. Y espiritualmente, se experimenta una conexión más profunda con los propios valores o, en el contexto de la fuente, con lo que se entiende como la voluntad divina. Es sentirse más íntegro, más coherente. Entiendo. No es solo sentirse bien momentáneamente, sino sentirse alineado de una forma más profunda. ¿Y cómo se refleja esto en las relaciones con los demás? Pues mejora mucho la calidad de los vínculos. En la familia o en la comunidad, como la fraternidad franciscana que menciona la fuente, esta motivación impulsa una comunicación más auténtica, también mayor cooperación, más paciencia. Se crea un ambiente, más positivo, porque el foco está en construir juntos, en servir al otro. Y espiritualmente permite vivir los valores compartidos, como el amor, el servicio, el perdón, de manera mucho más concreta en el día a día, en casa, con los amigos, en la comunidad. Y supongo que también impacta fuerte en nuestra contribución al mundo, ¿no? Ya sea en el estudio, en el trabajo, en la sociedad en general. Definitivamente. En el estudio o el trabajo, por ejemplo, no se trata solo de rendimiento académico o productividad laboral. Se trata de encontrarle un sentido más profundo.
Ver esas actividades como una forma de desarrollar nuestros dones para ponerlos al servicio de algo más grande, como una vocación, digamos. Y eso, claro, genera mayor compromiso, mayor satisfacción personal y profesional. Y socialmente, pues impulsa a contribuir activamente al bien común, a promover la justicia, la paz, no por obligación, sino como una expresión natural de esos valores profundos que nos mueven desde adentro. Queda clarísimo que es una visión de la motivación que busca un crecimiento integral en todas las áreas. Pero, a ver, veamos la otra cara de la moneda. ¿Qué ocurre cuando falta esta energía dirigida, este propósito? Supongo que las dificultades también se manifiestan en todas estas áreas, ¿no? Correcto. La ausencia de esta automotivación con propósito genera, obstáculos bastante significativos. A nivel personal, la fuente describe una sensación de vacío, de estar perdido, como a la deriva. Apatía, dudas que paralizan sobre uno mismo y una tendencia muy marcada a la procrastinación crónica, a dejar todo para después. Es como tener un motor potente pero sin dirección clara o directamente sin combustible. Y espiritualmente puede haber una desconexión fuerte de los propios valores o de esa fuente trascendente de sentido, si se cree en ella. Y eso, inevitablemente, imagino que afecta mucho las relaciones. Sin duda alguna, en la familia o en la comunidad, la falta de motivación individual puede llevar a la desconexión emocional, al desinterés por los proyectos comunes, a tensiones que no se resuelven, a un mal ambiente. La apatía, además, puede ser contagiosa y debilitar mucho el tejido relacional. Y espiritualmente, las prácticas compartidas, como la oración en familia o las reuniones comunitarias, pueden volverse rutinarias, mecánicas, sin vida, sin fervor. Y en cuanto a la contribución externa, en el trabajo, los estudios, ¿cómo se manifiesta esa falta de motor? Pues en el estudio o el trabajo puede traducirse en bajo rendimiento, claro, pero sobre todo en desinterés. En ver todo como una carga pesada, una obligación sin sentido. Se pierde el propósito y puede aparecer la frustración o incluso el cinismo. Y socialmente lleva a la pasividad, a sentirse desconectado de la comunidad, a no sentirse capaz o motivado para aportar al bien común. El testimonio de los propios valores, si los hay, se debilita muchísimo. Se ve claramente cómo esta falta de energía dirigida y con propósito crea barreras importantes en la vida. Y la fuente insiste en algo que me parece importante recalcar. Aunque la gracia divina o el apoyo externo puedan estar ahí, se requiere nuestra colaboración activa. No es algo mágico que cae del cielo, ¿verdad? Es una sinergia, como decíamos antes. Requiere nuestra parte. La intención, el esfuerzo, la apertura para recibir esa ayuda, sea humana o espiritual. Bien, entonces, si ya entendemos su importancia y los problemas que genera su ausencia, la pregunta clave es, ¿cómo podemos cultivar estabilidad? El material ofrece estrategias muy prácticas, que de nuevo, me gusta cómo integran lo humano y lo espiritual. Sí, y las divide inteligentemente en prácticas personales y comunitarias. A nivel personal, un pilar fundamental que proponen es la oración y la contemplación diaria. O sea, dedicar un tiempo, aunque sea corto, a conectar con ese propósito superior, a poner nuestras metas y deseos en perspectiva, a pedir guía y fortaleza. Puede ser a través de oraciones más formales como la de San Francisco, que inspira la fuente, o simplemente una reflexión serena al final del día. Un parar la pelota, como se dice. También mencionan herramientas que vienen más del ámbito psicológico, como el mindfulness o la meditación, pero les dan un enfoque cristiano en el texto. ¿Cómo encaja esto? La idea es usar la atención plena, el estar presente, para tomar conciencia de nuestras emociones y pensamientos, sin juzgarlos, pero sí para poder dirigirlos constructivamente. Meditar sobre valores clave, paz, amor, servicio, o sobre pasajes que nos inspiren puede ayudar a alinear esa energía emocional con el propósito que hemos elegido. Unos pocos minutos al día, dicen, pueden hacer una diferencia enorme en cómo respondemos a nuestros impulsos internos, en lugar de reaccionar automáticamente. Me gusta mucho esa idea de no reprimir la emoción, sino de observarla y dirigirla conscientemente. Es más activo. ¿Qué más a nivel personal sugieren? Bueno, algo muy práctico. El establecimiento de metas SMART.
Ya sabes, específicas, medibles, alcanzables, relevantes, con un tiempo definido. Pero le añaden una capa crucial, una dimensión de propósito trascendente. Al definir una meta concreta, preguntarse, ¿cómo sirve esto a mis valores más profundos? ¿Cómo refleja mi deseo de amar o servir a otros? Esto le da un porqué mucho más potente a la meta, más allá del simple logro. Y finalmente, la revisión periódica de las motivaciones. Parar de vez en cuando y evaluar si nuestras acciones diarias se están alineando realmente con ese propósito mayor. Y pedir ayuda, sea a Dios, a un guía espiritual, a la comunidad, para mantener el rumbo o corregirlo si hace falta. Qué interesante cómo se une la planificación concreta, casi de gestión de proyectos, con la reflexión profunda y espiritual. No están peleadas. Y a nivel comunitario, ¿cómo se fomenta esta motivación en un grupo, en una fraternidad, por ejemplo? La comunidad juega un rol clave, según la fuente. La oración comunitaria y la liturgia, por ejemplo, las ven como fuentes poderosísimas de motivación colectiva. Son momentos que renuevan el compromiso compartido, que recuerdan el propósito común. También es fundamental la escucha activa y el acompañamiento mutuo. Crear espacios seguros donde los miembros puedan compartir sus metas, sus luchas, sus dudas, y discernir juntos la dirección, apoyarse. Saber que no estamos solos en este camino es un motor impresionante. Eso suena vital, sí. El apoyo mutuo, el sentirse parte de algo, es un gran motor de motivación. Lo es, y se complementa muy bien con el trabajo en equipo enfocado en la misión común. Cuando las metas individuales se integran en proyectos colectivos que realmente reflejan los valores del grupo, el esfuerzo personal adquiere un sentido mucho mayor y se potencia. Además, algo muy sencillo pero efectivo: compartir testimonios de vida. Escuchar historias de cómo otros han encontrado y mantenido su motivación basada en el propósito y la fe, eso es increíblemente inspirador y contagioso. Y supongo que, una vez más, aparece la dimensión espiritual como un elemento clave en lo comunitario. Siempre presente en esta perspectiva franciscana, sí. El último punto es reconocer y abrirse a la acción del Espíritu Santo o a la inspiración trascendente, si preferimos un lenguaje más amplio, en los esfuerzos comunitarios. La idea es que no es solo la suma de voluntades humanas lo que hace avanzar al grupo, sino también una apertura a una guía y una fuerza que viene de más allá del grupo mismo. Incluir momentos de silencio o de oración explícita en las reuniones para pedir esa inspiración es una práctica concreta que sugiere la fuente. Me parece muy valioso cómo se entrelazan aquí lo emocional, las pasiones, los deseos, lo cognitivo, las metas SMART, la reflexión, y lo espiritual, el propósito trascendente, la gracia, la comunidad de fe. Es una visión muy integral de la motivación humana, ¿no? Lejos del simple echarle ganas o tú puedes voluntarista que a veces se escucha. Exactamente. Es un enfoque que reconoce nuestra complejidad como seres humanos y busca alinear todas nuestras dimensiones hacia un fin que sintamos significativo y valioso. El texto original sé que detalla cómo aplicar todo esto de forma muy concreta en la formación de grupos específicos como la JUFRA, la Juventud Franciscana, y la OFS, la Orden Franciscana Seglar. Brevemente, ¿qué sugiere para ellos? Bueno, básicamente sugiere integrar estos principios de forma explícita en sus procesos formativos, a través de retiros espirituales enfocados específicamente en el propósito vocacional de cada uno, también con ejercicios prácticos de discernimiento personal y comunitario, enseñando herramientas de inteligencia emocional, pero siempre desde esta perspectiva de propósito, desarrollando proyectos comunitarios que estén claramente alineados con la misión franciscana, usando conscientemente los recursos espirituales propios de su tradición, la oración, los sacramentos, el examen de conciencia, y estableciendo sistemas de mentoría o acompañamiento espiritual para apoyarse unos a otros en este camino. En resumen, hacer de esta automotivación con propósito un eje central y no un tema secundario en la formación. Entendido. Y aunque ese es el contexto específico de la fuente, estos principios, la verdad, parecen resonar mucho más allá, ¿no crees? Quiero decir, para cualquiera que esté buscando una motivación más profunda, más sostenible y que esté alineada con sus valores más importantes, sean cuales sean. Absolutamente. Yo creo que la estructura es muy universal.
La idea de buscar un propósito que nos trascienda, aunque sea un poco. Cultivar la resiliencia conectando con algo más grande que nosotros mismos. Encontrar ese equilibrio entre nuestras necesidades personales legítimas y el servicio a los demás o a una causa. Y reconocer que una dimensión de valores profundos o de espiritualidad, si se quiere, puede ser una fuente de fortaleza inmensa. Creo que ese es un camino aplicable y muy valioso en muchísimos contextos de vida, independientemente de la creencia religiosa específica de cada persona. Haciendo una recapitulación rápida para cerrar, hemos visto hoy la automotivación no solo como un simple impulso, sino como la habilidad clave de canalizar nuestra pasión, nuestra energía, hacia metas que tengan un propósito significativo para nosotros. Y hemos visto cómo esta habilidad se potencia enormemente al integrarle una dimensión de sentido trascendente y, según la perspectiva franciscana del material, un apoyo espiritual. Exploramos cómo la figura de San Francisco de Asís ejemplifica de manera muy potente esta mezcla de pasión dirigida, perseverancia ante la dificultad, equilibrio entre lo personal y el servicio y una profunda apertura a la gracia. Repasamos también los beneficios integrales de cultivar estabilidad en todas las áreas de la vida y las dificultades, a veces muy dolorosas, que surgen de su ausencia, destacando cómo afecta no solo al individuo, sino también a sus relaciones y su capacidad de contribuir al mundo. Y finalmente vimos estrategias concretas, tanto personales como comunitarias, para desarrollar esta automotivación con propósito, recordando siempre esa danza, podríamos decir, entre nuestro esfuerzo personal, nuestra inteligencia emocional y la apertura a una fuente de fortaleza que nos supera. Llámese gracia divina, conexión con valores universales o como cada uno lo entienda y lo viva. Y para que esto no se quede solo en la teoría, en una conversación interesante, quizás podríamos dejar una pregunta flotando en el aire para quien nos escucha. Podríamos preguntarnos, ¿identifico alguna pasión, algún deseo fuerte, alguna energía emocional que esté muy presente en mi vida ahora mismo? Puede ser algo grande o pequeño. Y luego, ¿cómo se transformaría esa energía si conscientemente decidiera ponerla al servicio de un propósito que sienta más grande que yo mismo? Ya sea el bienestar de mi familia, de mis amigos, mi crecimiento interior, la construcción de algo valioso para la comunidad, mi relación con lo trascendente. ¿Qué pasaría si le diera esa dirección intencional? Una pregunta potente, sí señor, para seguir masticando después de que terminemos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis profundo sobre cómo podemos alinear nuestra fuerza interior con nuestros valores más hondos para vivir, ojalá, con más propósito. Hasta la próxima.